Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. Qué rico show. Bueno, hoy es viernes, fin de semana, tiene una semana tranquila, casi no ha pasado nada. Así que nos traímos al profesor y experto laboral en Derecho Laboral, León Arizmendi, quien es un asesor de rango y abolengo de la Central de Trabajadores de Venezuela desde hace un montón de tiempo y un curtido dirigente sindical. Porque el mundo sindical nos da la impresión a nosotros que fue el menos consultado de todas estas medidas por goteo que ha dado Maduro. Y el debate salarial es para todos nosotros la clave de esta historia. Bienvenido, León Arizmendi. Yo voy a empezar por algo que a mí me tiene muy mortificado. Cuando yo estaba en OVE, el viceministro Jason Guzmán decía que la solución al problema salarial en Venezuela era que todo el mundo ganara un buen salario mínimo. Nosotros nos reímos de él, tú estás loco, Jason Guzmán. Resulta que parece que el señor Serrano Mancilla cree en eso. Y pareciera que hay la intención de tener un alto, entre comillas, salario mínimo para que los trabajadores no peleen más y no exista la aristocracia obrera y no sé cuántas necesidades más que dicen los comunistas de la vieja data. Entonces yo quisiera saber, primero, cómo quedan los contratos colectivos basados en porcentaje del salario mínimo o en toletes enteros del salario mínimo, cómo quedan las políticas salariales a partir de ahora y cuál es la posición de la clase obrera, porque hasta donde yo sé no se ha invitado a ninguna reunión y hay un congreso obrero constituyente no sé qué esta semana. Tenemos tema, pues. Bastante. Bueno, buenas tardes, Ricardo, y los que nos oyen. Allá está quien nos ve. Sí, quien nos ve por puras razones de estas de protocolo, ¿no? Yo, además, como tú sabes, sigo siendo asesor jurídico de la PUCD. Ah, esa se me olvidó, sí. Y ahorita tengo charreteras, y entonces soy el director del Instituto de Estudios Sindicales. El INAESIN. El INAESIN. INAESIN. Pero tú eres fundador del INAESIN. Ahora eres director, o sea, que has crecido burocráticamente. Imagínate, sí, estamos en eso. Entonces, casualmente ayer pues estuvimos en un foro patrocinado por la CTV y el INAESIN. Estuvimos hablando de este asunto. Que tuvo muy buena cobertura mediática, por cierto. Sí. El tema, o uno de los asuntos que creo que vale la pena que la comunidad conozca, que los trabajadores conozcan, por lo menos en opinión nuestra, es que aunque el gobierno trata de dar señales de que todo aquello está planificado y mucha gente lo sigue mirando así, yo creo que en esas decisiones hay una improvisación muy grande, ¿no? De suyo. Pero no hubo un congreso de la patria, un congreso del PSUV, un aquelarre de economistas, trajeron sabios del Ecuador. Eso dijeron que habían traído unos sabios, pero los sabios del Ecuador te dieron como resultado que Ecuador se salió del ALBA. En una de las frases de Maduro en una de estas tardes donde explicó esto, dijo que había encontrado la solución mágica desde el punto de vista económico. Sí. Ahora, eso ya... La fórmula mágica, dijo. La fórmula mágica. Y uno de los padres de Castro Soteldo, que es el tipo que inventó el desabastecimiento agrícola en Venezuela. Encontramos la fórmula mágica para pasar de un salario que era el equivalente a menos de $1 diario. El salario mensual no alcanzaba, no llegaba al valor de $1, y entonces ahora pues, se da un salto. $30. Bueno, ya ha ido bajando por la especulación y la cosa cambió. Pasó de 3 millones a 180 millones de los viejos. Y 60 tanganazos. Esos saltos así, bueno, de verdad que es necesario que nos expliquen, o sea, cuál es esa fórmula mágica que permite en la economía dar esos saltos. Ahora, yo te lo digo, eso es muy fácil. El camarada presidente dice que ancló el bolívar al petro y el petro al petróleo y el petróleo al dólar y catá. Exacto. Pero bueno, a lo que vamos, visto desde el ángulo del sindicalismo y de la política laboral. Nosotros hemos venido insistiendo, y cuando digo nosotros me refiero a los hermanos que manejamos en este mundo,
en que en Venezuela habíamos vivido un proceso de destrucción del trabajo como factor de progreso. O sea, lo que explica las migraciones, la cantidad de gente que se va, que se ha ido y que se sigue yendo Sí, en Venezuela, o sea, no es que están huyendo del terror político, sino del hambre, que es la del más fea. hambre, de las necesidades y de percibir que con el salario en Venezuela no se resuelve ningún problema. O sea, el trabajador no está en condiciones, el que opta por un empleo en Venezuela rápidamente se da cuenta que con lo que percibe no resuelve ningún problema. No hay problema empleo básico, decente. no hay empleo decente, no puedes hacer planes de que vas a tener familia, que vas a poder medio vivir porque los ingresos son miserables. Entonces por eso la gente se va. O sea, el gobierno dice, bueno, ya yo encontré la fórmula mágica para, como la economía, la economía estaba dolarizada, entonces yo ahora voy a dolarizar los salarios. Petrolizar. O petrolizar. ¿No? Creo que uno no puede renunciar a las cosas en las que cree. Creo que Claro. Venezuela tiene que volver a ser un país atractivo, un país productivo, y eso pasa porque el trabajo vuelva a ser un valor esencial. Eso lo dice la Constitución, pero se trata de darle, o sea, que hay que rescatar el trabajo como factor de progreso, para lo cual los salarios esos que teníamos miserables no sirven. Ahora, el punto ahora es ver cómo se va a financiar lo que el gobierno acaba de proponer, porque el gobierno ya ha venido nivelando hacia abajo, y Serrano Mancilla y todo esto, nivelando hacia abajo, estos son los brujos construyendo una igualdad a partir de la miseria. Entonces ahora de golpe y porrazo dicen no, a partir de la miseria no, ahora el salario mínimo que se acaba de fijar es un salario que no ganaba casi que ningún venezolano. O sea, 180 millones de bolívares serían 3 o 4 gerentes, pero eso no, o sea, en Venezuela nadie ganaba eso. 180, no, yo no conozco a nadie. No, mira, es difícil conseguir a alguien que te diga, no, yo ganaba más que eso es bien complicado. Entonces, uno de los primeros obstáculos con los cuales tenemos que movernos es cómo se va efectivamente a financiar eso. Yo sé que ellos dijeron que con el petro, pero caramba, creo que eso hay que explicarlo, creo que tenemos que encontrar el gobierno tiene que dar una explicación más sensata de cómo va a resolver ese problema. Vamos a ver ahorita en el próximo negro. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico. Continuamos, querido amigo, con su espacio Qué Rico Show. Entonces, ¿cómo van a financiar esto? ¿Cómo es que lo van a pagar? Ajá. Bueno, te decía que ellos dicen que con el petro, o sea, con cuánto petro, cómo hace la economía. Ahora, el otro problema que tiene es esto, y tú lo dijiste a los sindicalistas fue de los menos que consultaron. Yo creo que el gobierno no consultó en general con quienes tenía que consultar. Este tipo de decisiones es parte de la deuda que el gobierno tiene con la Organización Internacional del Trabajo. Hace unos días, en junio, la OIT decidió enviar una Sí, yo lo recuerdo, una delegación, una misión de alto nivel. Una misión que viene a ver cómo es que se verifican las denuncias sobre incumplimiento de, por ejemplo, el convenio sobre la fijación del salario mínimo. Supone que para fijar el salario mínimo debe haber unas reuniones previas, un diálogo entre los empleadores, las organizaciones de los empleadores, las organizaciones de los trabajadores y el gobierno. No, aquí no pasó nada de eso. No, es que el gobierno todo lo decide unilateralmente, ¿no? Y de allí vienen las derivaciones de lo que ahora acaba de decidir y unas consecuencias que yo creo que ellos no consideraron, son las que tienen que ver con el modo como se venían negociando los salarios, porque el salario mínimo se fijaba unilateralmente, pero el resto
los sindicatos Ajá, existen. ¿y cómo hace? Eso te pregunté al comienzo. ¿Y qué hacemos los que ganamos varios, Claro, dos salarios eso mínimos, es- tres salarios Creo que ese es mínimos? parte del problema más grueso que le va a tocar enfrentar al gobierno aquí. O sea, vamos a asumir que el gobierno produjo una movida en la cual los reclamos que los trabajadores les venían haciendo, había conflicto, esto habrá que replanteárselo. Pero el replanteo pasa por evaluar o pasa por asumir que el salario mínimo es el piso. Claro, no el techo. No el techo. Eso es. Entonces, la tendencia en los últimos años en la negociación colectiva era fijar la remuneración sobre la base de varios salarios mínimos. O sea, Eso si es no le pagan 6 salarios mínimos, se Sí. dueña Miraflores. Es que era sencillo. ¿Por qué los trabajadores optaron por ese camino? ¿Por qué los sindicatos optaron por ese camino? Porque cuando se planteaba la posibilidad de ajustar los salarios sobre la base de la inflación, entonces no hay cifra de inflación, no hay cifra de nada. Y entonces los sindicatos optaron decir, vamos a pedir salarios mínimos, que es lo único que se mueve. Y el gobierno no va a poder, digamos, jugar con eso. Sigue ajustando los salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, en el caso del magisterio, el punto de partida son 7 salarios y medio en el escalafón, 7 salarios mínimos y medio. Y en el caso nuestro, de los profesores universitarios, a partir del 1 de septiembre la tabla tiene que arrancar en 7 salarios mínimos. O sea, 1.300 cosas de eso. Y en octubre, 7 ¿Cuántos ahorita. los profesores? 7. 7 y en octubre 9. Entonces, bueno, el gobierno tiene que honrar lo que pactó en esos convenios colectivos. O sea, no es que ahora van a venir a hacer una especie de reseteo y decir, mira, vamos yo voy a votar por Maduro y voy a ganar 1.260 cosas soberanas. Bueno, lo que te den los múltiplos de... Pero en el caso de que es el piso, pero tú eres titular a dedicación. Eso está muy por encima, porque ese es el piso. Ese es el punto Señores de la partida. Mercedes, ven, me apartan el que yo iba ahí plateadito, que ya vamos para allá. Pero esas son las reglas del juego. Y la van a respetar. ¿Y dónde van a financiar eso? Bueno, ese es un problema que tiene que resolver, dirían mis amigos sindicalistas, es un problema del patrono. O sea, quien tomó la decisión de ajustar el salario mínimo en las proporciones en que la hizo fue el gobierno. Pero el patrono está pagando, por ejemplo, por cuentagota la pensión, que eso está prohibido. La pensión tiene que pagar, la pensión es el equivalente a un salario mínimo, más una cosa que ellos llamaron bono de guerra. Sí. Eso es la pensión. No pueden comenzar a partir de ahora a pagar un monto inferior. Pero la van a pagar graneado. Lo que dijeron que la van a pagar por partes el primer mes. Ajá. Pero eso entiendo yo que se están acomodando. León, aclárame algo. Todas estas cosas tienen incidencia en la estructura del salario. O sea, aguinaldo, bono, efectivamente. no sé qué, todo lo que sea por... Lo que el gobierno tenía que haber previsto era cuánto, o sea, porque, usted ajustó los salarios mínimos, ahora tiene que ver la incidencia de eso en las vacaciones, en la bonificación. Porque en fin de año de nuestro, tiene que eso pagar, se calcula sobre el último salario más grande antes de noviembre, ¿no? y sobre el salario integral, tiene que incorporar Antes de toda la noviembre. sí, pues tiene que integrar todos los O sea, bonos y todas las percepciones Van a salariales. quebrar miles de empresas. Bueno, Nadie puede pagar eso. ellos están ofreciendo que van a financiar por Hasta 90 noviembre. días. Por 90 días. dicen. Hasta noviembre, septiembre, octubre y noviembre. Bueno, pero volvemos al mismo tema. Los trabajadores no pueden renunciar a eso porque son derechos. No, claro. Derechos adquiridos, protegidos por la Constitución. El gobierno tiene que decir, o sea, asumió ese compromiso y lo tiene que cumplir. Bueno, nos tenemos que pelear por eso y defender ese derecho. Absolutamente, Yo estoy de acuerdo con absolutamente. eso. Ahí no hay vuelta de hoja. Usted no puede tener, no puede el gobierno ahora decir, no, mire, eso era jugando. No, estamos hablando Bueno, en de esta serio. gente ¿no? espera lo que sea. ¿Cómo? De esta gente se espera lo que sea. Ellos son bastante improvisados. Pirata para adelante. Bueno, Maduro dijo, este programa es mío, como dicen, mío de mí. Sí. Uno no sabe si es que se peleó con otros o que los otros no lo respaldan, pero eso fue lo que dijo, ¿no? Que ese programa era de él y que él garantizaba que se iba a cumplir. Pero los dos barcos de ese programa, que es salario y gasolina, no los han presentado como programa. Lo que dan son consignas. Nadie sabe cómo van a subsidiar la gasolina, ni ahora mucho menos con esta cantidad que tú estás presentando, cómo van a pagar todo eso, dónde van a salir los reales, los chinos no van a pagar.
Bueno, no sé si los chinos. ¿O será que Maduro los encontró rusos, la forma de... La fórmula mágica. Claro, ahí está. La fórmula mágica es que Maduro está sacando dólares inorgánicos. ¡Ah! Derrotamos al imperialismo. La fórmula mágica va a ser sometida a una prueba, o sea, a la cochina realidad. La realidad, eso se va a ver el 15 de septiembre. Porque hasta el 15 de septiembre va a estar pagando con estos bolívares que no alcanzan absolutamente para nada. Entonces, una grosería. O sea, el salario hoy en día, con no el cambio de nada. Ricardo, es un bolívar diario. Un bolívar diario. Bolívar soberano diario. Un bolívar soberano. Mi madre. Sí, porque el salario... O sea, ya no es que es menos de $1, es que es un bolívar diario. Bolívar diario. O sea, el Banco Mundial dice que está por debajo, está en nivel de pobreza crítica. La persona que tiene un ingreso inferior a $1.90. Mensuales. Diario. Y nosotros tenemos un bolívar. Un bolívar al día. Bolívar de... O sea, tenemos uno entre 60, mi madre, eso no sé cuánto da. Bueno, en esa calamidad se supone que vamos a estar hasta el 15 de septiembre. Okay, o sea, ahorita cuando le paguen a cualquier trabajador que le paguen el próximo jueves, le van a pagar 37 bolívares soberanos. O sea, porque es lo que le falta, pues. O sea, el 15 de la segunda quincena más el ticket. Que es otro asunto que tampoco está claro. No han dicho nada de qué van a hacer con la unidad tributaria. Si suben la unidad tributaria, las cotizaciones de las empresas a fin de año van a ser espantosas. Y el pago de nosotros en impuestos, si no la suben, ni te cuento cuánto vamos a pagar en impuestos. Lo que dijeron, dijo él allí que iba a salarizar los bonos, los ingresos. Aquí hay otro problema vinculado a al que tampoco le han puesto ni la mitad de un número. Es que las prestaciones sociales que se habían diluido, se habían acabado, producto de esta política desastrosa, entonces a partir de ese incremento salarial, usted vuelve a tener prestaciones. Aquí vino un empresario que dijo que en una empresa de 4 personas tenía que capitalizar al 30 de septiembre algo así como 3 veces lo que había invertido en el año. Bueno, para pagar las prestaciones. Te queda un minuto, termina ahí, compañero. En general, eso va a pasar en toda la administración pública. O sea, a todos esos trabajadores... ¿Qué hacemos los trabajadores? Dinos qué hay que hacer. Se les recalcula. No, los trabajadores lo que tienen que hacer es defender sus derechos. O sea, vamos a rescatar el trabajo como factor de progreso. Yo insisto en eso, que tengo que pensar en una sociedad que pueda retener a sus hijos. No puede ser que los hijos se le sigan yendo a la familia y que te quede la familia sola. Ahora, para eso necesitamos un gobierno responsable. Y este señor dijo que él iba para eso, iba a honrar su palabra. ¿Van a participar en el Congreso de los Proletarios, no sé qué? No, es que ese es el de ellos. Yo creo que no, el sindicalismo democrático está planificando sus propias jornadas. Bueno, queridos amigos, los técnicos están a punto de dispararnos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, León. Espero que este programa les sea de utilidad para calmarse, porque pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.